¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal y estamos aquí para otro tarot interactivo, un tarot por sí o por no, sí o no tarot, en Robertino Tarot, sí o no. Así que hoy vamos a ver distintas opciones, vamos a hacer 4 opciones con piedras para ver si lo que preguntan es sí o es no. Voy a esperar un segundo, voy a armar acá, voy a prender una luz, que me parece que está un poco oscuro esto. Ahí está, sigue estando oscuro, pero bueno, esto es televisión verdad, como decían en la década del 70. Así que bueno, espero que sigan acá. Vamos a directamente mezclar, ya mezclé bastante, estaba mezclado desde antes de empezar. Así que voy a dividir las 4 zonas, las 4 opciones para que tengan para elegir. 1, 2, 3 y 4 opciones. Vamos a ver, piensen bien la pregunta, recuerden que la pregunta debe ser por sí o por no. Y pueden preguntar lo que quieran. Yo voy a contestar principalmente del amor, pero también voy a contestar de trabajo, de dinero, de estudios, para los jóvenes estudiantes, y también un mensaje espiritual para cada una de las opciones. Hoy vamos a tener piedritas para separar. Así que bueno, más o menos está parejo. Ahí lo tenemos. Voy a colocar una piedrita. Vamos a empezar con la azulina. Tengo ganas de poner la azul acá. La negra va a ir acá en tercer lugar. La rosa en el segundo lugar y la blanca en último lugar. Así que ya fíjense cuál los atrae un poquito más como para elegir como opción. Vayan pensando la pregunta, le voy a mandar desde acá un saludo muy grande a la gente de España, de México, de Colombia, de Chile también, que me pidieron saludos. A mis consultantes de manera privada, recuerden que para consultas personales pueden comunicarse al Instagram @RobertinoTarot y mandarme un mensaje privado. Sean del país que sean, o sea, no hay ningún problema, se hacen las tiradas por video. Así que bueno, ya tenemos todas las opciones, ya les dije lo que les tenía que comentar. Quiero decirles también que estoy muy contento de hacer los videos y espero que el canal crezca, que pongan su like, que ayuden, que es como que siempre tiene la misma gente, hay gente que no se suscribe, así que vamos con eso. Voy a hacer como siempre una tirada relajada y tranquila hoy, con tiempo. Así que bueno, piensen la pregunta, los dejo ya unos segundos que puedan, sin estar con la voz mía, elegir. Piensen la pregunta y elijan una de las opciones. Recuerden que también pueden elegir 4 preguntas diferentes y elegir una piedra para cada una de las respuestas. Así que bueno, hago unos segundos de silencio. Bueno, es suficiente, así que voy a empezar ya con esta lectura de cartas, este tarot interactivo por sí o por no. Tenemos la negra y la blanca, la retiramos y vamos a empezar con la piedrita azul, a ver qué es lo que nos quiere decir esta piedrita, esta bonita piedrita azul, si lo que preguntaron es sí o no para la piedra azul. Vamos ya mismo con esto, la voy a colocar acá. Voy a mezclar solo un poco. Para hacerlo más rápido, estos últimos días estoy sacando las cartas directamente, no las pongo en la mesa. Pero bueno, son distintos métodos. Díganme si por ahí les gusta más verlas en la mesa, pero es lo mismo, ya eligieron. Bueno, voy a cortar. Vamos a ver qué cartas nos tocan para la piedra azul, si lo que preguntaron es sí o es no. Sale el 5 de copas. Vamos acá. El rey de espadas, complejo esta situación que están preguntando. El caballo de bastos, 3. La reina de copas, 4. Y la fuerza en el quinto lugar. Así que estas son las 5 cartas que van a decir si tu pregunta es sí o es no. Las acomodo un poquitito nada más. Ya las tienen a la vista. Un poquito más derechas. Bueno, siempre tengo temas con las cámaras, con las luces, varía mucho. Acá estoy en un microclima que empieza a variar cuando la magia corre en este lugar donde estoy tirando siempre. Así que bueno, vamos a ver, vamos a suponer que hicieron alguna pregunta que tenga que ver con la pareja piedra azul. Bueno, les voy a contar cómo es la situación. Recuerden que no es solamente importante el sí o el no, sino también las circunstancias que rodean la situación. Así que presten atención a eso, tal vez para modificar ciertas cosas.
Acá se ve de parte de ustedes, de mi consultante Piedra Azul, que dejaron ir muchas emociones negativas que tenían antes de esta persona, o por lo menos con esta persona por la cual están preguntando, ¿no? Está esta carta de la chica, como la ven, que deja que ciertas emociones se alejen de ella. Eso es lo que pueden ver acá. También hubo un pensamiento más racional de las situaciones a través del Rey de Espadas. La alegría volvió a surgir en ustedes y volvieron a estar en eje con respecto a sus emociones. Esta carta de la Reina de Espadas de Copas no es casualidad, es una carta que lograron con mucho trabajo, de trabajar toda esta parte negativa y transformarla en una visión más alegre de las relaciones para el tipo de relación que quieran. Recuerden que siempre, yo por ahí digo son mujeres y hombres, pero es la relación de quien sea, de quien tengan ustedes de gusto, ¿no? de placer. Y la última carta es la fuerza. Es una carta muy buena donde, como verán, la mujer ya prácticamente adoptó parte de aquel león que quería domar, de aquella situación interna que tanto le costaba, y prácticamente quedó hecho un cordero y ella adoptó la pose de león. La respuesta para cualquier pareja, si me preguntan si la pareja va a ir bien, la respuesta es sí. ¿Por qué es sí? Porque ya han atravesado esto, ya han aportado, esto ya está, esto ya no se ve más, y está la alegría y el control de las emociones, más la carta de la fuerza al final, como gran promesa para que esto sea una relación interesante. Si lo que preguntan es si una persona tiene interés en ustedes, o a ustedes le gustan ustedes, o lo que sea, la respuesta para la Piedrita Azul es sí también. Porque les gusta sobre todo, y recuerden esto para reforzarlo, su lado divertido, el lado de con ustedes se divierte esta persona, y además encuentran ustedes una gran emocionalidad, una profundidad de sentimientos. Hoy tenemos el acompañamiento de la música de los perritos que no tiene copyright, ¿no? Acá de fondo, ya lo verán también. El otro día teníamos la lluvia, vamos pasando por distintas cosas. Y tenemos de última carta la fuerza, así que la respuesta es sí también. Si preguntan si una persona va a volver, yo siempre aconsejo que sean ustedes los que llaman, pero la respuesta también es sí, la persona va a volver, se va a comunicar. Ustedes están un poco mal, traten de que esto no los influya cuando la persona se comunique y, como digo yo, le pasen factura, ¿no? De haberlo esperado o de haberla esperado, si son chicos o alguien que gusta de los chicos o lo que sea. Así que muy bien, para todo lo que es el amor, la respuesta es sí, siempre. Y siempre está el tema de la alegría, el tema del equilibrio emocional y este periodo de raciocinio después de haber abandonado ciertas emociones, que es muy positivo, es un crecimiento muy importante como para poder tener o una pareja o una relación de cualquier tipo por la que estén preguntando. Eso es lo que hay acá para el amor. Para el tema del dinero, acá viene la gente que quiere un incremento económico. La respuesta es sí para lo que preguntan. Y empieza esa cosa que no les gusta escuchar, que se las digo muchas veces, pero aún no llega el dinero. Pero sí han hecho las cosas bien, han actuado con inteligencia, han sabido equivocarse y aprender de los errores en cuanto a lo comercial, para aquellos que tengan comercio o tengan cuestiones de ventas. Sale la Reina de Copas, las cosas están encaminadas, están bien enfocados, y la carta de la fuerza va a hacer que de a poco esos ingresos se vayan manifestando. ¿Cuándo, Robertino?, me dirán ustedes. En breve, o sea, esto no tiene más de 2 meses en que van a empezar a ver incrementarse el dinero. También para los que buscan trabajo o para los que quieren cambiar de trabajo, obtener un ascenso, cualquier cosa de ese tipo, la respuesta es sí también. Y también tiene que ver con lo mismo, con haberse encaminado de manera inteligente, haber manejado bien las cosas y con el esfuerzo haber hecho que la situación se dé vuelta a favor de ustedes. Eso es lo que hay. Con respecto a los exámenes, la respuesta es sí, están concentrados, están bien, tienen el humor exacto para ir a dar un examen, han hecho la reflexión necesaria y lo que al principio parecía tan difícil hace que estén bien preparados para rendir el examen. Así que muy bueno para exámenes también si eligieron la Piedra Azul y preguntan por ese tema. El tema espiritual, ¿de qué nos habla el tema espiritual? El tema espiritual nos habla un poco de lo que ya vengo adelantando, de que abandonar emociones y razonar sobre ellas
además de traer alegría, nos conecta con nuestro propio espíritu y nos da la fuerza necesaria para seguir adelante. Habla de resurrección de alguna manera, a pesar de que no esté ni la carta de la muerte ni ninguna que sea específicamente de resurrección. Estamos hablando de la vuelta de un campeón, ¿no? De una campeona, en este caso. Así que me parece muy bien, se los deseo y espero que se les cumpla. Muchas gracias, que tengan un excelente día, Piedra Azul. Vamos a sacarle acá las cartitas. Y se fue la piedrita azul. Vamos a ver ahora la piedra rosa. En segundo lugar, se quiere escapar la piedra rosa. ¿Qué tendrá escondido la piedra rosa para hoy? Una de las favoritas del canal. No sé por qué la gente elige la piedra rosa. ¿Será por el color del amor? No lo sé. Pero bueno, vamos a ver ahora qué quiere decirnos la piedra rosa. La ponemos acá, mezclamos un poco. Hoy, como les decía, un saludo muy grande a la gente de México, de España, de Colombia, de Chile, de Perú y de Argentina, por supuesto, donde estoy haciendo el video. Así que cortamos y ya vamos con las 5 cartas para la piedra rosa, a ver si es sí o es no. Primera carta, el ermitaño. Segunda carta, el rey de pentáculos. Tercera carta, la reina de pentáculos. Cuarta carta, el 10 de espadas. Y quinta carta, el diablo, the devil. Bueno, vamos a ver para las distintas situaciones. Lo voy a decir rápido. No quiero que perdamos tiempo. Lo primero que siempre les aclaro es que yo no subestimo a la gente que mira los videos del canal. Hay un montón de canales donde les dicen, él quiere volver, él se muere por vos, está allá mismo, sufre porque no estás. Yo no hago ese tipo de cosas, digo lo que sale, si me sale bien lo digo y si no, también lo digo. Este es uno de los casos en los que también lo digo. La respuesta es no, definitivamente no a lo que preguntaron. Si me preguntan si por qué es no, porque sale el diablo al final, el diablo es un no rotundo. Si esta pareja va a ir bien, no. La verdad que no. Ustedes fueron buenos, porque me sale acá la carta de la reina de pentáculos, ¿no? Es una carta así, sobre todo si son chicas. Miren lo que es esta belleza de mujer, ¿no? O sea, le puso toda la riqueza que podía a la pareja. Los temas laborales también influyeron y la respuesta es no. Tuvieron un momento de meditación, hay un momento de cierto aprendizaje también. Escuchen los detalles, no se queden con el no ni se pongan mal. Tal vez esto sea lo mejor que les puede pasar en este momento. La respuesta es no. El tema también del trabajo influyó. Sin embargo, se los ve a ustedes con sabiduría. No es poco la carta del rey de pentáculos con la reina de pentáculos, la pareja femenina y masculina de lo mismo. Ustedes se han enriquecido mucho con esta reflexión. Tal vez hasta ustedes hayan tomado inconscientemente la decisión de que esto de una vez se termine y estén viendo los últimos estertores de esto que fue un amor y hoy ya no lo es. Es lo que hay acá. Así que no voy a darles mucho más detalle. En cualquier cosa que preguntan si la persona, a ustedes le gustan a una persona o algo. La respuesta es no, está jorobando, está dando vueltas, llama, no llama. Si a ustedes le gustaran o tuviera el interés que ustedes pretenden que tengan, no se comportaría como se comporta. O sea, la realidad es muy triste a veces y es muy cruel, pero aprender a desarrollar rápidamente nos va a llevar a buscar a alguien que se merezca esto. Se merezca una persona que ha reflexionado, que tiene el ermitaño primero y que después saca de ahí un rey de pentáculos y una reina de pentáculos. Algunos me dirán, ¿qué me importa si yo quiero estar con esa persona, el rey de pentáculos? Bueno, ya les va a importar. Cuando tengan otra pareja se van a dar cuenta y van a decir, o una relación, o alguien que les guste, o lo que sea, van a decir, ¿por qué no me habré dado cuenta de cuánto yo valía y cuánto me desmerecí con esta persona, ¿no? Así que eso es lo que hay acá. Ustedes están bien, no hay mucho que corregir, ni tampoco se puede arreglar, por desgracia, esta relación, tanto por el diablo como porque ustedes hicieron todo lo que podían. No se queden con un cargo de culpa, de pensar si yo le hubiera dicho cualquier cosa, esta cosa o la otra, hubieran podido cambiar este destino. No tiene que ver con ustedes, no es la pareja, no digo que sea una mala persona, pero no es la pareja adecuada para ustedes, para una relación, ni mínima, ni para tener un momento de felicidad, ni para tener una relación a largo plazo, ni absolutamente para nada. Así que bueno,
Espero que respeten mi forma de decir las cosas, que es no subestimarlos, y que no se queden mal, que todo esto sigue, que ustedes están muy bien preparados para que esto ocurra. Así que, como le decía la otra vez a un amigo, a quien a veces le tiro las cartas, en broma, relacionándolo con el fútbol, yo le decía, bueno, te tocó jugar con un equipo chico, ahora tenés la final contra Alemania, ¿no? Le decía yo del Mundial. Así que bueno, se reía bastante. Así que yo les diría que ustedes están para jugar la final del Mundial, no para jugar por octavos de final. Así que busquen ese equipo con el que puedan jugar la final del Mundial. Es un ejemplo un poco burdo, pero bueno, yo sé que hay muchas chicas que les gusta el fútbol también del otro lado. Así que les mando en ese sentido lo mejor. Tema de dinero. En el tema del dinero la respuesta es no, pero tienen dinero para invertir. Aunque el trabajo no anda muy bien. Si me preguntan, ¿va a estar mejor mi comercio? La verdad que no, porque encima está el 10 de espadas al lado del diablo. El 10 de espadas tiene que ver con la vocación, con el trabajo. No está muy bien barajada la cosa, no les quiero mentir, pero bueno, acá me sale que tienen algunos ahorros, así que no los inviertan en la parte comercial porque hay que modificar cosas o hay que esperar que el mismo mercado cambie, ¿no? Saludos a los perritos que están ahí ladrando. Yo en vez de enojarme tengo buena onda con los perros, pero bueno, pues me caen bien. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Tema de dinero, la respuesta es no. Si querían invertir, no, salgan del mercado, tomen ganancias. Si lo que estaban haciendo es buscar trabajo, tal vez no sea el momento más adecuado. No quiere decir que más adelante no lo sea. Todo es bastante no en esta tirada. Está el diablo, no puedo mentirles. Y ni quiero tampoco mentirles. Yo quiero tener consultantes acá que sean gente que sepa entender que en la vida no todo el universo está complotando y todo es bueno para nosotros, sino que la vida tiene altos y bajos. Así que bueno, esto es lo que hay acá. En cuanto al mensaje de los exámenes también, cuidado, no vienen muy bien, sobre todo si son mensajes que tienen que ver, no sé, derecho laboral, por ejemplo, en el caso, o que tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con el trabajo, o tienen que ver con lo económico, cuidado, si están estudiando economía, derecho, cualquiera de esas materias, vienen muy mal para el examen, a mejorar. Recuerden que el examen siempre se puede revertir si tienen tiempo. Ya tienen la noticia que podría irles mal, así que mejoren. La idea no es quedarse sufriendo. El mensaje espiritual. El mensaje espiritual nos habla de una contraposición, que ustedes ya la habrán entendido, que tiene que ver con que, por más que nosotros reflexionemos desde el ermitaño, tengamos lo mejor de nosotros para dar, a veces las cosas no van a ocurrir como queremos. Ese es el mensaje, aprender de ese tipo de cosas, que también es parte de un camino de sabiduría. Así que piedra rosa, la piedra del amor, en este caso fue esquiva. Así que muchas gracias, espero tengan un excelente día. Vamos con la piedrita negra. Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Vamos a verlo ya mismo, a ver qué es lo que tenemos acá. Si la respuesta a lo que preguntaron es sí o no. Hoy estoy tirando bastante rápido para que tengan información rápidamente. A veces me gusta reflexionar más. Tenemos el acompañamiento del perrito de fondo. Saludos como siempre para mis consultantes de México, de España, de Perú, de Colombia, de Chile, de Uruguay también, la gente querida de Uruguay. Así que bueno, 3, 4 y 5 cartas, que ya las saqué. Vamos a ver qué hay acá, piedra negra. Bueno, tenemos el emperador, el rey de bastos, el 5 de pentáculos, el 5 de bastos y el 2 de copas. Así que vamos a ver. Si preguntaron por el amor, tengo un mensaje muy especial para ustedes, piedra negra. Los de la piedra rosa los están envidiando. El que preguntaron por el amor, por el color de la piedra, hoy se clavaron. En el amor estamos hablando de una relación que tal vez la hayan impulsado mucho ustedes. ¿Qué significa esto, consultantes? ¿No? Que ustedes fueron los que buscaron a esta persona, pero esta persona estuvo cuando la quisieron. Porque acá está el caballo, el rey de bastos. El rey de bastos es la persona presente. O sea, la persona estuvo a la altura. Después hubo un desengaño y hubo una pelea. Esto está muy claro, lo ven en las cartas. Yo no puedo decirle que esto no es un desengaño, ni tampoco que esta carta no es una pelea.
sea, hubo un desengaño y una pelea, pero les tengo buenas noticias. La última de las cartas es el 2 de copas. El 2 de copas es la carta de la formación de pareja, del casamiento, de formalizar, o por lo menos si quieren divertirse con alguien, de poder tener muy buena empatía, muy buena conexión, muy buena vibración con esa persona. Así que todo favorecido por el 2 de copas. Cuando todo parece que se venía abajo, cuando ustedes estaban decepcionados, se pelearon, creo que esta pelea incluso la armaron medio ustedes. La persona está en condiciones para formar una pareja y la persona siempre estuvo de alguna manera cuando ustedes medio lo mandonearon o la mandonearon. Así que bueno, sale la última carta, el 2 de copas. Para todo lo que es relaciones de amor, la respuesta es sí, absolutamente. ¿Le gusta a esta persona? Sí. ¿Va a volver? Acá es un sí muy grande. Si se va a comunicar, si va a volver, si lo que ustedes quieren saber, la clásica pregunta, ¿va a volver a chatear conmigo, a escribirme, a mandarme un mensajito? Sí, absolutamente, porque siempre que vean esta carta, así sea un hombre, puede ser una chica también que un hombre esté preguntando, o quien sea preguntando un hombre por un hombre, lo que a ustedes les plazca elegir en la sexualidad, la persona ya está, y si no se comunicó, ya se está por comunicar en breve. Cuéntenme después en los comentarios si se comunicó. Pero bueno, lo que hay es eso, ¿no? O sea, es muy sí, si preguntan si la persona va a volver, si se va a comunicar, si va a volver a aparecer, ese tipo de cosas. A pesar del desengaño y la pelea que hubo, que realmente es menor cuando tenemos de última carta el 2 de copas. O sea, eso lo tienen que entender. Yo por ahí los hago jugar un poco a los tarotistas, pero bueno, es así. Entiéndanlo, pues si lo entienden van a estar más tranquilos con la situación. Si preguntan si le gustan a las personas, que sí. Todo lo que hayan preguntado en relación al amor, a alguien que les interese o a cómo va a ir una pareja, la respuesta es sí. Y siempre nos habla de un desengaño y de la presencia de la persona. Absolutamente sí, esa es la respuesta. Para el dinero, bueno, en el dinero nos habla de una apuesta interesante que hace el emperador. O sea, habla de una decepción económica y habla tal vez de una cuestión de arrepentimiento. Aunque las sociedades funcionan bien. Aquellos que tengan sociedades comerciales, productivas, proyectos financieros, lo que sea, la respuesta es sí, porque tienen el 2 de copas, que tiene que ver también no solamente con la unión de pareja, sino con la unión económica. Entonces, la respuesta es sí. Si me preguntan si va a venir el dinero, la respuesta también es sí, porque tiene al emperador y tiene el 2 de copas. Pero van a tener una cierta decepción con la cifra. Por ahí la expectativa de ustedes será un poco más alta económicamente que lo que van a tener, sobre todo para lo de las finanzas. Está bravísimo el mercado hoy. Estuve mirando, así que hay que escapar. El que mire, que salga, que tome ganancias, está complicadísimo. Para los que me preguntan por la cuestión laboral, bueno, en la cuestión laboral también me cuentan las cartas que ya están con algún tipo de trabajo o algún tipo de ocupación. Porque está esta carta que indica que están presentes. Pero, bueno, están medio cansados de este trabajo y lo que les ofrecen es bueno. O sea, la respuesta es sí. Si les están ofreciendo un trabajo nuevo, un ascenso, lo que sea, agarren porque es sí. La respuesta es muy buena para ustedes. Sale el 2 o el ambiente laboral va a ser mejor. Así que todo lo que es trabajo, bien. Para los exámenes. Para los exámenes, la verdad que estar preocupados no sirve para nada. Estudien más. La respuesta es sí para los exámenes. Vamos al mensaje espiritual, que es lo último de esta piedra negra. Siempre traen mensajes espirituales fuertes. El mensaje espiritual, fíjense que siempre digo lo mismo, el emperador, en este largo camino de la carta del loco hasta el mundo en los arcanos mayores, es solo el número 4. Entonces, esta carta nos enseña que por más que ustedes tomen decisiones, estén presentes, sufran las consecuencias de sus decisiones, siempre van a necesitar de otro. Van a necesitar a otra persona también que los acompañe en ese camino. Así el negocio sea individual o sea un emprendimiento de uno solo, van a necesitar la colaboración de otras personas que estén en relación a ustedes. Así que eso es lo que dice acá Piedra Negra. Les mando desde aquí un gran saludo y espero que tengan todos un excelente día. Vamos a ver, sacamos las cartas. Y vamos a ver qué hay ahora para la piedra blanca. Los que preguntaron por la piedrita blanca, a ver si les sale sí o no lo que preguntaron. Vamos a verlo.
Le mando un saludo muy grande a la gente de México, de España, de Colombia, de Chile, de Ecuador también, que tengo mis consultantes en Ecuador. ¿Qué pasa con esto que se mueve ahí? Lo vamos a poner ahí. Ahí está el foco. La gente de Ecuador también. Así que bueno, vamos ya con la piedra blanca, sin esperar un segundo si es sí o no lo que preguntaron. Voy a dar vuelta a las cartas. El 4 de copas, la reina de espadas, el loco, el 4 de pentáculos y el 4 de espadas. Bueno. Si preguntaron por el amor, es una relación que no es del todo satisfactoria, piedra blanca. Yo le diría que es un sí, pero como indica la carta número 4, que ven acá, pueden llegar a tener momentos donde la van a pasar muy mal. Y la verdad, no se los aconsejo. Van a jugar un poco, es una relación muy revoltosa, con el loco en el medio, ustedes que arrancan defraudándose con la persona, después le dan una oportunidad, lo pensaron bien, después viene, ustedes empiezan a salirse de eje, acá lo que se ve es eso, empiezan a mezquinar afecto, a no dar todo el afecto que tienen que dar, porque temen ser heridos y todo termina con una especie de situación donde van a salir un poco heridos. Así que la respuesta es sí, la relación va hacia algún lado, sí, pero van a salir heridos, la verdad que no les conviene mucho. Piedra blanca, ese es mi consejo en el amor. Si preguntaron si una persona, ustedes le gusta a una persona, la respuesta es sí, volvemos a lo mismo, pero ustedes se van a poner en una situación que no es como les gusta verse a ustedes mismos. Creo que me entienden lo que quiero decir. O sea, uno a veces actúa de maneras que dice, mirá en lo que me metí yo al final a hacer esto por esta persona. O sea, no tiene sentido, ¿para qué hice esto? Y terminar sufriendo otra vez más por alguien así. Eso es lo que hay acá, es lo que se ve muy claramente en esta historia. Así que cuidado con esto, yo les recomendaría que no, que la respuesta es sí. Si me preguntan si le gustan a alguien, ¿no? Como decía, si me preguntan si la persona va a volver con una cosa más complicada, con toda una vuelta. Son esas personas que hablan mucho y no terminan de ser claros, dejan todo en el aire. Ustedes también se van a terminar guardando cosas para empatar un poco la situación de ese otro. Yo no se los aconsejo. Si les gustan las historias de suspenso, listo, elíjanlo, la respuesta es sí. Para la gente que me pregunta, en todo lo que es amor es así, es una historia de suspenso que termina mal. Yo son de las relaciones que ya no elijo y los invito a que hagan lo mismo. A que elijan esas relaciones donde alguien dice, quiero comer papas o patatas, como le dicen en España. Aquí tienes las patatas. Listo, no quiero complicaciones. Así que bueno, ustedes sabrán, por ahí hay gente que se estimula con las complicaciones. No soy quien para decirles cómo tienen que hacer las cosas. Háganlo, el loco, defraudaciones, tristeza al final. Es la vida de ustedes, no es la mía. Así que bueno, es lo que hay, piedra blanca. Para la gente que me pregunta por dinero, es un momento de esta carta. Esta carta es fundamental y esta carta es el ahorro. Es un momento de ahorrar. Si realmente quieren eso que preguntaron, ese bien material, todavía están en circunstancia de ahorrar. Si no ahorran lo suficiente y siguen gastando, van a terminar en un lamento. Así que la respuesta es sí, pero cuidado con dejar de ahorrar dinero. Cuidado con este loco que quiere gastar y consumir. No es momento para cambiar el auto, no es momento para cambiar de propiedad, es más bien un momento de ahorrar el dinero para que cuando la posición sea sólida podría adquirir esos bienes. Perdone, yo a veces doy medio técnica la explicación, en algún momento me pongo a hablar del ancla inflacionaria. Todavía no estoy en ese tarot, ya va a pasar, ya voy a hacer alguna tirada de Bitcoin algún día. Pero bueno, es eso. En el dinero la respuesta es no. Si me preguntan, ¿va a aumentar el dinero? No, y mejor ahorrar. Mejor ahorrar porque se vienen tiempos complejos. Sobre todo estamos viendo en Estados Unidos un avance de una recesión. No empiezo con las noticias yo, pero bueno, tengan cuidado con esto. Ahorren, no vayan a quedar en este lugar. En cuanto al tema laboral, también hay que cuidar el trabajo que se tiene. Cuidado con el loco acá. O sea, la recomendación, la respuesta es no. O sea, cambio de trabajo ahora, no es el momento. Acá varía, me van a ascender, no, por el momento no. Y cuidá lo que tenés. Es un momento de ser conservadores, de que el loco no hable y tampoco. O sea, de las decepciones, tomen las decepciones con inteligencia, con ahorro. Y estas tres cartas que están, estas dos que tapo y esta, mejor evitarlas, mejor estar centrado en estas dos cartas.
Así que ya lo saben con respecto al dinero y a lo laboral. Con respecto a los exámenes, basta de depresión. Basta de depresión, adquieran conocimientos porque la respuesta es que en algunos de los exámenes no les va a ir tan bien. Así que preparen lo mejor, basta de salida, de fiesta, sobre todo si son exámenes de algo racional, de algo que tiene que ver con la reina de espadas. Vamos a ver el mensaje espiritual. El mensaje espiritual, ¿de qué nos habla? El mensaje espiritual nos habla de que las decepciones, cuando uno las piensa, nos pueden transformar en una persona que arriesga demasiado, que se cuida demasiado también, y que esta combinación de arriesgar con cuidarse no es buena, y que puede terminar angustiada. O sea que la angustia muchas veces es el origen de no habernos podido expresar como queremos, y de haber puesto al loco por encima de aquello que realmente somos, ¿no? Hay gente que actúa un poco complicado de explicar, pero hay gente que actúa a veces poniendo al loco, poniendo un exaltado, como para no decir realmente, mira, yo te quiero. O sea, entonces piensa que la locura va a enamorar al otro. Hablo de una locura sana, no hay locuras que no enamoran nunca. Pero bueno, Piedra Blanca, eso es lo que hay acá. Les agradezco mucho que hayan estado en el canal, suscríbanse. Piedrita Blanca, que tengan un excelente día y espero que esto les sirva. Y un saludo de mis perritos que están ahí atrás, que no son míos, son del vecino, pero quieren ser parte de la tirada, que estén muy bien.